Buenas tardes con todos y con todas. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes, encontrarnos en un espacio de fe y alegría. Ustedes saben el cariño que les tengo y el aprecio que tenemos para este movimiento, y más aún en esta fecha en la que estamos conmemorando los 60 años de Fe y Alegría en Ecuador, los 60 años de Fe y Alegría en Guayaquil, todo el impacto que estamos teniendo en el sistema educativo de nuestro país. Una pequeña introducción antes de entrar con las intervenciones y poder aprovechar de la mejor manera este espacio. Fe y Alegría, desde sus inicios, ha estado comprometida con la transformación social. El padre José María Velas decía que Fe y Alegría no existe para tener escuelas, sino que las escuelas son un medio para la transformación de las personas y que las vidas transformadas son las que pueden transformar a nuestra sociedad. Con todos esos valores y esos objetivos que mencionaba más temprano tanto Nelson, el director regional, como quisieron representar los y las estudiantes, los y las educadoras en las distintas experiencias y en las presentaciones artísticas que nos hacían aquí en el escenario. La justicia, la equidad, la solidaridad, el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, no solamente en lo cognitivo, sino en lo afectivo, en lo ético, en lo social, y así poder contribuir a una mejor sociedad. Sin embargo, la educación en el Ecuador y de manera particular en Guayaquil está enfrentando, sabemos todos, grandes retos que cambian de manera vertiginosa las dinámicas dentro y fuera del aula escolar. La temática de este conversatorio es el derecho al aprendizaje en los contextos de violencia. Y esto es lo que particularmente nos preocupa, todas esas expresiones de violencia. Fe y Alegría defiende una mirada amplia de la calidad educativa. Desde un enfoque centrado en la persona, todos los esfuerzos deben reflejarse en estudiantes que aprenden más. El derecho a la educación no es solamente estar en la escuela, sino que estar en la escuela debe reflejarse en niños, niñas, jóvenes y adultos también, que aprenden y que desarrollan sus habilidades, sus destrezas y sus competencias para poder incluirse en la sociedad. Como decía, no es suficiente estar en la escuela si nuestros estudiantes no aprenden en ellas lo necesario para desarrollar proyectos de vida plena, digna y para la inclusión social, económica y política. Queremos que los niños y niñas de hoy sean los protagonistas, agentes de transformación social para construir una sociedad más justa, más democrática y más solidaria. Y en este punto, antes de darle el paso a nuestros invitados, dos consideraciones. La primera, hoy es 29 de agosto y en Fe y Alegría a nivel internacional estamos celebrando el Día de las Juventudes Indignadas. Esto es una iniciativa que ya tiene 10 años en Fe y Alegría, nació en Colombia y poco a poco se ha ido enraizando en varias Fe y Alegrías en distintos países, y es bien bonito y es bien interesante que los y las jóvenes, a partir de identificar las brechas y las problemáticas en sus contextos, puedan decir: nosotros identificamos que queremos indignarnos y que queremos pelear por una educación más justa y solidaria. En este sentido, Fe y Alegría no reemplaza como institución la voz de las y los estudiantes, sino que quiere ser una plataforma, un espacio para que esa voz sea amplificada. Y lo segundo es que Fe y Alegría está impulsando la campaña por el derecho al aprendizaje, y esto último que he dicho tiene mucho significado para nosotros. Y es que para nosotros los niños y las niñas, los adolescentes, son los titulares y los sujetos del derecho a la educación y al derecho al aprendizaje. Queremos que ellos sean los protagonistas de este proceso educativo. Entonces vamos a arrancar con Xiomara.
Xiomara, ya decíamos, es subdirectora nacional de Fe Alegría Ecuador. Fe Alegría ha venido trabajando en contextos vulnerables desde su inicio. Sabemos el lema de Fe Alegría inicia donde termina el asfalto. Desde su experiencia en Fe Alegría, ¿cuáles son los principales desafíos que ha identificado en el acceso al aprendizaje de calidad en contextos de violencia? Comparta alguna iniciativa específica que haya sido exitosa en mitigar estos desafíos. Gracias, Cristian. Saludos a todos y a todas las presentes. Y bueno, Cristian se anticipó a también saludar a quienes están en redes, y sé porque antes de subir me mandaban mensajitos los de Red Generación 21, chicos, chicas del movimiento global de Fe y Alegría. Todas estas acciones que realizamos estamos en conjunto por ese derecho al aprendizaje. En cuanto a los desafíos, pues ya decías, nosotros como Fe y Alegría, nuestro lugar de trabajo es precisamente aquellos sectores donde existe vulnerabilidad y también existen estos contextos de violencia. Entonces, como que nos toca sortear desafíos que no tienen solamente que ver con lo educativo, sino que son desafíos estructurales que aborda Fe y Alegría, aborda la educación pública, aborda la educación popular, y uno de esos pues es las estructuras desiguales. Hay unos que tienen mucho, hay otros que tienen menos, el acceso, la calidad no está en posibilidad de todos, las oportunidades no son iguales para todos. En el modo de relacionarnos con las personas y con la naturaleza nos hemos acostumbrado a un modo destructivo. A veces esto lo podemos mirar también en nuestros espacios. ¿Cuánto dura la pintura de un muro? Porque a veces queremos expresar allí la negatividad o queremos expresar emociones y no siempre pues cuidamos. Y luego lo que llamamos brechas, ¿no? El tema del acceso, la calidad educativa, la pertinencia curricular, la atención real a las personas en situación de discapacidad, de movilidad, en riesgo psicosocial. Eso es en el entorno de Fe y Alegría, pero podríamos decir es como en el entorno de nuestro país. Desde Fe y Alegría estamos convencidos que la educación es un medio de transformación y es a la vez la puerta que nos invita al ejercicio de muchos derechos. Decimos que quien se educa es capaz de sentir la necesidad de transformar su vida y transformar sobre todo las comunidades. La escuela es otro desafío, porque la escuela puede ser reproductora de violencia o puede ser transformadora de vidas. Recordemos que la escuela es el reflejo de la sociedad y la sociedad refleja la educación de sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es un llamado a la reflexión cuando miramos nuestro país. Basta ver redes, ver noticias, mirar, nos hemos acostumbrado o estamos naturalizando todo el tema de la violencia. Cuando no vemos una noticia de Crónica Roja, más bien decimos, ahorita estamos como tranquilos, ¿no? Entonces, eso no se puede naturalizar y nos lleva a la reflexión, ¿cuáles son los valores, el espacio formativo, los criterios, las orientaciones en la familia, la primera y más privilegiada escuela, y luego también nosotros como comunidad educativa y Fe y Alegría desde la visión de educación popular, pues la pregunta y la reflexión y el esfuerzo constante es cuán transformadora está siendo nuestra educación. Y bueno, luego hay una serie de desafíos ya concretos en el ámbito educativo y uno de ellos es esta inestabilidad que muchas veces vivimos en torno a las normativas, directrices, cargas administrativas. A veces sentimos que estamos mirando como una alianza por la educación, estamos enrutados en mirar el para qué educar y no solamente hacer educación,
y pues las políticas cambian cuando cambian ministros, cuando cambian gobiernos y no tenemos un proyecto país para educar. Eso es un grave desafío que lo sorteamos. En Fe y Alegría declaramos una propuesta educativa y a veces parecería que nos toca como luchar un poquito contracorriente para llevar a cabo esta propuesta. Es súper importante el tema de tener claridad no solamente de cómo hacemos educación, a veces nos preocupan mucho las metodologías y en Fe y Alegría defendemos mucho la intencionalidad, el para qué educar y decimos educamos para transformar. Ya para avanzar a algún tema ya de experiencia concreta, pero no quiero dejar de mencionar un par de cosas más. El pensar en la calidad educativa para todos y todas. Una de las frases del padre José María Velas es que la educación de los pobres no puede ser una pobre educación. Entonces, el llamado, el desafío es buscar la calidad continua, que no es la preparación para un día concreto. Lo que hoy hemos visto en esta feria de innovación no es una cosa que se prepara para este día, es un proceso y entonces al ser proceso implica pues la formación docente, la aplicación de estrategias, el liderazgo de los niños, niñas, adolescentes y qué bonito que los chicos, chicas se sientan orgullosos de su centro, de sus proyectos, porque hoy en día también otro fenómeno, otro desafío con el que nos tenemos que implicar es la deserción escolar o la expulsión del sistema educativo de muchos niños, niñas y sobre todo adolescentes que no encuentran sentido. No se identifican con lo que les brinda la educación y entonces son presa fácil de los grupos de delincuencia organizada y además pues son vulnerables, ¿no?, a los temas de violencia. Y otro desafío es el trabajo con los educadores y educadoras. Sabemos que los educadores y educadoras son el motor de la educación. Si no hay educadores y educadoras, no hay educación. Por tanto, el cómo educar, para qué educar y la revalorización docente, que no solamente tiene que ver con el tema económico, sino con el rol que desempeñan en la sociedad. En Fe y Alegría nos gusta decir, los educadores y educadoras son agentes de cambio social. Entonces, la invitación también a fomentar y procurar aprendizajes relevantes. Ya en las iniciativas que consideramos exitosas, no quiero sonar autorreferenciada, pero creo que en Fe y Alegría hemos hecho muchísimos esfuerzos, siempre de ir como con esa banderita de querer mejorar la educación, incluso en contracorriente. Entonces hay como temas en formación para el trabajo, en innovación, en calidad, pero yo quiero enfocar tres en este momento, como tres bloques de experiencias. Las unas que tienen que ver con la garantía del derecho a la educación. Y en esa garantía del derecho a la educación, ustedes lo han visto acá, nuestra bandera es la educación inclusiva. Que los niños, niñas con diversidades no vayan a la escuela solamente a estar, sino que realmente desarrollen sus capacidades. Tenemos un programa pequeñito en la zona de Esmeraldas, sobre todo situado en la zona de Esmeraldas, que se llama Luz de las Niñas. Es una propuesta que trata de empoderar a las niñas, trabaja con mujeres en el tema del liderazgo y sobre todo promueve que la educación es el medio para evitar las desigualdades, sobre todo asociadas a los temas de género. Y otro proyecto que yo le digo, nuestro proyecto clandestino, que es la escuela abierta, ¿no? Ya no es clandestino, ahora lo estoy diciendo acá, pero es conectar a los chicos, chicas que no es en Guayaquil, es en otro lugar del país, pero es conectar a los chicos que viven en una isla donde, por ser 7 alumnos, no vamos a poder tener permiso de funcionamiento,
en donde, bueno, una serie de condiciones, conectarlos con otra escuela de fe y alegría. Son estudiantes matriculados en otra escuela de fe y alegría que reciben clases en línea. La primera vez que abrimos octavo con esta modalidad era la primera vez que los chicos y chicas tocaban una computadora, que se conectaban a internet. Entonces, son nuevas maneras de impulsar educación aún en esa línea roja de la autorizado o no lo autorizado, sabiendo que la intencionalidad es justamente el que tengan el acceso, permanezcan y aprendan en la educación. Para nosotros otro tema que tiene que ver con la gestión educativa y que todos los centros educativos lo viven es el sistema de mejora de la calidad, porque no basta con aprender, hay que tener calidad en los aprendizajes. El centro educativo se debe mover no en eventos formativos, sino en una cultura de continua mejora, y para esto hay que reflexionar las prácticas, otro elemento base de la educación popular. Y lo que yo llamo otras acciones que tienen que ver con la construcción de ciudadanía y la prevención, que son nuestros movimientos infantiles y juveniles, donde los niños, niñas son formados en liderazgo, en vivencia comunitaria y sobre todo en la reflexión para la justicia social. Y una propuesta que es pequeñita, pero que aquí en la Regional Sur tiene fuerza, la propuesta de diálogo de saberes, en donde diríamos como el objetivo principal es que las familias tengan el empoderamiento de su rol educador, porque a veces buscamos en la escuela, en el colegio, el lugar donde llevar a los hijos. Y la familia es la primera escuela, es el lugar de desarrollo humano. Gracias, Xiomara, por esta presentación necesaria para poner en contexto el lugar que tiene Fe y Alegría en estos contextos de violencia y las respuestas que estamos dando. Muchas palabras por rescatar: intencionalidad transformadora, la creatividad. No dijiste creatividad, pero creo que está en el desarrollo de los servicios educativos y las maneras de encontrar caminos para que el derecho a la educación realmente se haga realidad. Y la otra es la calidad. Y sobre este tema de la calidad, ¿cómo entendemos la calidad en Fe y Alegría? Ya lo decía en la introducción, desde esta mirada amplia a la integralidad de los saberes. Queremos ahora preguntarle a Daniel, y a Daniel desde la academia, desde la perspectiva de la academia, pero también desde la experiencia de haber pasado por el Ministerio de Educación. Creo que eso va a enriquecer la respuesta. La pregunta es, bueno, la situación actual demanda que seamos creativos, como hemos dicho, en las metodologías pedagógicas y la manera de abordar la educación. Entonces, ¿qué metodologías o enfoques pedagógicos considera más efectivos para garantizar una educación de calidad en estos contextos? ¿Podrías contarnos algún estudio reciente sobre el tema o algunas experiencias que nos puedas hacer conocer, que nos puedan iluminar el camino para poder dar respuestas a estas problemáticas? Bien, muchísimas gracias, Cristian. Qué gusto, Xiomara, Eduardo, y qué gusto también saludar a todas las personas con las que estamos compartiendo esta conversación. Antes de poder responder la pregunta que me haces, creo que no es menor decir que justamente este es un espacio de transformación, un espacio donde la comunidad, maestros, maestras, padres y madres de familia, y sobre todo nuestros chicos y chicas, están contribuyendo con su esfuerzo, con su voz, no solamente a que un proyecto educativo como Fe y Alegría salga adelante, sino que soñemos una sociedad diferente juntos, juntas, desde todo lo que podamos construir en este proyecto. Así que más bien, gracias por la invitación y qué gusto poder también intercambiar un par de ideas. Antes de hablar de metodologías, creo que esto es importante afinarlo, y es, metodologías pueden haber muchas, pero lo clave aquí es dónde tenemos la mirada. Los que trabajamos en educación sabemos que el contexto en donde se desarrollan nuestras prácticas pedagógicas es fundamental para entender
cuál es la práctica pedagógica, cuál es ese ejercicio de enseñanza más apropiado para ciertas realidades. Y en ese sentido, creo que esto de saber dónde ponemos la mirada, por lo menos nos permite identificar dos cosas. La primera es que últimamente en educación hemos usado mucho esta frase: poner en el centro del proceso de aprendizaje a nuestras y nuestros estudiantes. Y eso está bien, porque eso cambia la vida de nuestros chicos y chicas, cambia la forma como trabajamos. Ya no es esa mirada contenidista o adultocentrista, donde el profesor, la profesora es el que sabe todo y va donde los niños que no saben nada, cuando los niños y las niñas saben mucho y en algunas cosas hasta más que nosotros los adultos. Pero esa mirada nos permite resolver una parte del cambio educativo, que es cómo mejorar la escuela. Pero la escuela per se no es solamente el espacio que queremos cambiar. No queremos innovar porque queremos mejores escuelas. Queremos transformar porque queremos una mejor sociedad. Y ahí viene la otra cara de la moneda que a veces las instituciones educativas, los proyectos educativos olvidan, y es poner en el centro del proyecto educativo el tipo de sociedad que queremos, la comunidad que soñamos, el país que queremos construir. Si una escuela no tiene un discurso de cuál es el país que anhela, todo lo que hace adentro son disparos al aire. Y eso es fundamental porque el ejercicio educativo, y esto Fe y Alegría lo sabe bastante bien, no es solamente un ejercicio pedagógico, no es solamente un ejercicio de enseñar bien, es un ejercicio político. No digo político en el sentido partidista, sino político en el sentido de qué tipo de sociedad estamos construyendo con este proyecto. Y en ese sentido, ya cuando tenemos la mirada clara de cuál es la sociedad que queremos y entonces cuál es el tipo, el perfil de salida de nuestros estudiantes, ahora sí podemos decir entonces cuáles son los medios más apropiados para llegar a ese fin. Y allí creo yo que hay algunas prácticas que pueden ser mucho más útiles. En primer lugar, la relación comunitaria. Las escuelas últimamente se han construido como grandes murallas donde encerramos a los niños incluso como sinónimo de seguridad. Y seguridad no significa menos balas o más policías afuera de la escuela. Más bien, el indicador más grande de seguridad que podamos tener es cuando no necesitemos ningún policía fuera de la escuela. Entonces, seguridad no es solamente más balas, no es solamente más policías, no es solamente atrapar más ladrones. Seguridad es sinónimo de bienestar. Y ese bienestar se construye no con puertas cerradas y amurallados escondidos. Los barrios más seguros no son donde la gente está más escondida a las 6 de la tarde. Al contrario, es donde hay más vida, más interacción, más posibilidades de salir y de disfrutar, de apropiarse del espacio público. Entonces, la escuela tiene que promover esta articulación, escuela-comunidad. Y la única forma de lograrlo es que nuestros chicos y chicas conozcan cuáles son las necesidades de su comunidad, cuáles son los desafíos que tiene su barrio, cuáles son esos horizontes que quieren trazarse como país. Poner en el centro del proceso de aprendizaje al estudiante, pero poner en el centro del proceso educativo a la comunidad. Para esto, obviamente, hay muchas metodologías que ayudan a bajar estas intenciones. Ahí Fe y Alegría conoce bastante bien el aprendizaje basado en proyectos. Pero ojo, que a veces tenemos el aprendizaje basado en proyectos como una especie de cascarón para enseñar lo mismo de siempre. Entonces, cambiamos todo para que no cambie nada. No, al revés. Queremos un aprendizaje basado en proyectos, pero pensando en cuáles son esos desafíos que hoy podemos resolver, donde nuestros niños y niñas y nuestros y nuestros jóvenes tengan algo que decir, algo que hacer, algo que sumar. En ese sentido, lo que buscamos es una escuela que no sea una preparación para la vida. Al contrario, una escuela que sea la vida misma. La escuela no es un laboratorio, porque antes había esta idea de que nos enseñaban o nos educaban para que algún día seamos alguien en la vida. Pues no, nuestros niños, niñas y jóvenes son alguien, tienen derechos y por ende tienen algo que aportar al mundo. En ese sentido, necesitamos una escuela que se parezca más a la vida. Y si yo pienso la estructura escolar actual, quizá ahí no se parece tanto a la vida. Y aquí les voy a poner un ejemplo.
nosotros vivimos algo que en la educación se le llama la educación fragmentaria. Por donde pasemos, la escuela está partimentada, está partida, está picada, ¿no? Si vemos el horario, vemos que hay una materia, otra materia, otra materia, otra materia. Si vemos los grados, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Si vemos los especialistas de la escuela, él sabe de lenguaje, él sabe de matemáticas, él sabe de ciencias, él sabe de sociales. Está dividida por todos lados. Y la división quizá más grave es que de la puerta de la escuela para afuera separamos la realidad de lo que verdaderamente deben conocer nuestros chicos y chicas. Necesitamos una escuela que se parezca más a la vida, porque uno no va a la tienda pensando en, ok, voy a caminar por un parque, ciencias naturales, ¿qué árbol será este? Y luego va a la tienda y dice, necesito comprar matemáticas. ¿Cuánto? No habla así. Voy a saludar al tendero, buenos días, señor tendero, lengua y comunicación. No pasa eso. Pero la escuela sí es muy parecido a eso, es de 8 a 9 piensas en lengua, de 10 en matemáticas. Y hay de ti si piensas en lengua en la hora de matemáticas. Porque entonces eres malcriado, te quito el cuaderno. No puede pasar eso. Necesitamos una escuela que se parezca más a la vida. Necesitamos diluir un poco más la estructura curricular. Y ahí me voy a referir quizá a algo que para mí es, y preguntados un poco por la experiencia del Ministerio de Educación, a referirme a uno de los criterios que impulsamos, que para mí es fundamental y que ojalá podamos tomar conciencia de lo necesario que es en nuestra sociedad. No necesitamos chicos y chicas que tengan más materias. Uno no aprende por nuevas materias o más materias. Uno no aprende respeto porque le pongan una materia de respeto. ¿Ya? En el mejor de los casos aprendemos alguna cosa, pero no va a cambiar nada. Necesitamos chicos y chicas donde desde un perfil de salida podamos decir, queremos que estos sean unas competencias mínimas, como un piso, y de ahí para adelante lo que cada comunidad necesite. Y el poder centrar esas necesidades de la comunidad implica mirar a la persona. Necesitamos como país, como región, un currículum basado en competencias centrado en las personas. Con todas sus letras lo digo, siempre con la finalidad de pensar qué tipo de país queremos lograr. Y para cerrar la reflexión, indiscutiblemente no nos podemos abstraer de lo que hoy está pasando. Vivimos una crisis de seguridad sumamente importante, un problema complejo que se ha construido en los últimos años y que nos va a tomar años de construirlo. Y yo tengo una hipótesis que se las puedo compartir, que es la siguiente. Nosotros, en medio de toda la crisis de seguridad, no sé si quizá por ser educador esta es como la parte que más me cuestiona o más me interpela, es la captación de niños, niñas y jóvenes a grupos de delincuencia organizada. Y quizá algo que me duele y que me atraviesa es que además les hayan puesto como nombre escuela de sicarios. Si eso no nos remueve por dentro, no sé qué cosa nos debería remover. Que hayan usado el nombre de escuela para poder titular esta realidad. Pero la hipótesis que tengo es, bueno, ¿por qué entonces estamos teniendo menos estudiantes en el Sistema Nacional de Educación? Y vemos que estos chicos, muchos y muchas de ellas, están en estos grupos de delincuencia organizada. Yo creo que hay 3 elementos, pueden haber muchos más, y creo que esto nos lleva a la reflexión, pero por lo menos tiene que haber 3 elementos que hay que considerar. El primero es seguridad. Un chico que pertenece a un GDO, su familia está mejor cuidada que quien no pertenece, infelizmente. ¿Por qué? Porque obviamente está protegido por la red que forma alrededor de ello. El segundo permite el acceso a recursos que de otra manera, por las circunstancias estructurales de la desigualdad, por la falta de empleo, se dificultan en conseguir. Y la tercera, que no es menor, es que los grupos de delincuencia organizada actúan con lógicas de comunidad. Hay sentido de pertenencia entre las personas que la conforman. Por eso es que tienen nombres, por eso tienen imágenes que los identifican, por eso se cuidan el uno al otro. Hay una lógica de comunidad. Y yo lo que pienso es, bueno, ¿cómo podemos compensar eso desde la educación? En primer lugar, para la seguridad, la escuela debe ser un centro que promueva ser un lugar seguro y protector, pero no solo la escuela. De hecho, de la puerta de la escuela para adentro, los chicos y chicas están muy seguros. El problema es que pasa de la puerta de la escuela para afuera. Y en ese sentido, la escuela tiene que ser un polo para articular
a la comunidad. Por eso no hablamos de escuelas seguras solamente, que es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos comunidades educativas seguras y protectoras, donde el tendero, las familias, el barrio, la cancha se entiendan como espacios educativos. La escuela es la comunidad y la comunidad es también la escuela. Respecto al financiamiento, como bien decía Xiomara, hay proyectos que hoy tienen muchas potencialidades que infelizmente, porque la creatividad va más rápido que la legislación, no terminan de encajar en la lógica estructural de los acuerdos ministeriales, de los instructivos y demás. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que nuestros chicos y chicas tienen que esperar salir del colegio para recién ahí buscar una plaza laboral donde les van a pedir que sean jóvenes, pero al mismo tiempo que tengan experiencia. Entonces, no van a lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que desearía yo que pase en el Sistema Nacional de Educación? Que los bachilleratos puedan ser primeras escuelas de acercamiento a la vida laboral. No que los chicos aprendan de trabajo cuando se gradúen, sino antes de graduarse. Yo me acuerdo que cuando nos graduábamos, muchos no sabíamos ni cómo cambiar un cheque o alguna cosa así. Y esto es porque precisamente no está pensado para lo que pasa en la vida. Sigue siendo ese laboratorio de la vida y no la vida misma. Pero en todo caso hay modalidades, y ahí entra el tema de las metodologías que preguntabas, Cristian, como por ejemplo la modalidad dual, donde hay un acercamiento a la vida laboral. Se dice que 8 de cada 10 estudiantes que estudian en la modalidad dual terminan la escolaridad y encuentran un trabajo fijo, ¿ya? O el bachillerato técnico. El bachillerato técnico es uno de los elementos del sistema que tienen que potenciarse, porque los chicos que se gradúan de bachilleres técnicos tienen más oportunidades laborales que los que están en otros lugares. Y el último punto, sentido de pertenencia. Nuestras escuelas no solo pueden ser espacios de enseñanza, tienen que ser espacios donde nuestros chicos vayan a hablar de lengua, matemáticas, ciencias sociales, inglés, no. Tienen que ser espacios donde ellos puedan crear comunidad, donde les podamos preguntar a los niños, a las niñas, a las y los jóvenes, ¿ustedes de qué quieren hablar? ¿Qué quieren aprender? ¿Cómo podemos trabajarlo? Y darles ese espacio para que creen y utilicen la escuela como un entorno donde se creen esas comunidades. Creo que esa puede ser la respuesta de la educación. Sobre eso hay varios estudios en Brasil, Colombia, México. Aquí en Guayaquil tuvimos un piloto muy importante sobre el tema. Pero sobre todo, y con esto ya cierro, sé que he cerrado ya 3 veces, pero con esto cierro, es dónde ponemos la mirada. Excelente, gracias Daniel por esta primera intervención. Rescato el hilo, has empezado con una invitación a una mirada amplia y a poner al estudiante en el centro, y has cerrado también con esa imagen. Creo que también muchos de nuestros educadores y educadoras pueden sintonizar con muchas de las cosas que has mencionado, y creo que eso también es de agradecer, porque también nos inspiras y validas el camino que estamos recorriendo. Y el otro punto, más bien lo voy a guardar porque has dado pie también para darle paso a Eduardo. Has hablado de esta interacción de la escuela con la comunidad, y es justamente un poco de lo que queremos preguntarle a Eduardo Ramírez. Eduardo, tienes una gran trayectoria, experiencia en distintos ámbitos, y ahora estás desde la experiencia de rector en una institución privada. ¿Qué aprendizajes clave crees que podrían ser adaptados por Fe y Alegría para fortalecer esto que nos decía Daniel de las comunidades educativas, que no solamente el centro, escuela, sino que agrupa o une a toda la comunidad que está alrededor de la escuela? Y sabiendo también que tú, que conoces Fe y Alegría, ¿cómo podríamos con recursos limitados, que es parte de nuestra experiencia de Fe y Alegría, implementar estrategias similares que fomenten ambientes seguros y de calidad para los estudiantes? Y aquellas personas que pasamos por las escuelas de Fe y Alegría o trabajamos en Fe y Alegría o tenemos una alianza estratégica con Fe y Alegría, tenemos 2 corazones. El corazón natural, ese que el Dios de la vida y de los pobres nos ha regalado, pero también el corazón del alma, que lo tenemos desde que portamos una camiseta o estuvimos por las aulas de Fe y Alegría. Entonces, felices 60 años a Fe y Alegría y a todos quienes
actualmente conforman este movimiento de educación popular, promoción social y política pública, ¿no? Y acción pública. Y gracias por permitirme estar aquí. Está claro el papel o la intencionalidad que tiene Fe y Alegría en este momento de posesionar el aprendizaje como un derecho. Yo he venido reflexionando a partir de la invitación y en algún momento en el último contacto que tuve con las escuelas rurales del ciclo Costa, me parece que hay un derecho que también hay que promocionar, profundizar, reflexionar y va en la línea de lo que decía Daniel. Me parece que es el derecho a la comunidad. O sea, el derecho al aprendizaje tiene que ver mucho con la comunidad. Y yo les invito al movimiento a pensar en el derecho a la comunidad. Y cuando pienso en la comunidad, pienso en la calle, en el barrio, en la iglesia, en el parque, efectivamente en el espacio público. Y tal vez les invito a que los que deseen cerrar los ojos o pensemos los adultos, los que ya tenemos más edad, esta generación disfrutó de la calle, del barrio, de la iglesia, de los parques. Disfrutábamos más fuera que dentro de la casa. Y ahí nos emocionábamos, nos relacionábamos, nos encontrábamos con amigos y todo alrededor del juego, ¿no? Yo no sé si somos conscientes de toda esa maravilla que vivimos. En fiestas de Guayaquil disfrutábamos del palo encebado, del peloteo en la calle, el indoor, ¿verdad que sí? Y era con una naturalidad, y era las familias sabían que estábamos en la calle, sabían que estábamos en el barrio, y a partir del juego y del contacto desarrollábamos aquellas habilidades que ahora son fundamentales y que se la pedimos o que le exigimos como sociedad a la escuela. En el barrio negociábamos, en el barrio trabajábamos en equipo, en el barrio resolvíamos los problemas, a veces con un tonito, pero ahí estábamos. Es decir, teníamos una serie de habilidades que nos empoderamos desde la calle, desde el barrio, desde la iglesia, desde el parque. Esas habilidades sociales, emocionales, cognitivas, inclusive trascendentales, alrededor de cualquier mirada religiosa, pues básicamente la vivíamos en la calle. A diferencia de ahora, es que nos refugiamos más en el hogar, en la casa o inclusive en la escuela, y vemos la calle como el temor, el miedo, y vemos la escuela como un lugar seguro. Yo creo que con esas habilidades que descubríamos naturalmente en la calle, en el barrio, teníamos más herramientas para ir a la escuela. Era mucho más, entre comillas, fácil en la escuela hacer o tratar o generar unas habilidades sociales, emocionales, de negociación. Es decir, antes todo ese proceso formativo nuestro era el desarrollo de habilidades afuera que fortalecía propiamente el proceso de aprendizaje dentro. Sin embargo, creo que la realidad del día de hoy, el desafío y la sociedad adultocéntrica le exige a la escuela que aquello que antes adquiríamos en el barrio, ahora quien debe garantizar es la escuela. Entonces hay que pensarnos para qué está la escuela y para qué está el barrio. Creo que el derecho a la comunidad es cómo esta sociedad le permite a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, salir a la calle. Y salir con una idea de que ahí justamente desarrollas habilidades. Y sin embargo, pues si ese es el desafío que le pide la sociedad a la escuela, creo que necesitamos establecer algunas cosas.
Y me parece que Fe y Alegría no solo es que puede aprender de otras iniciativas, sino que muchas redes educativas, empresas, aprendemos de Fe y Alegría. Este tiempo es un tiempo donde creemos que la alianza estratégica, que juntos podemos más. Y tal vez desde la experiencia ahora como rector de La Salle y generando este tipo de alianza, puedo decir algunas cosas que podrían ser alguna situación que puede tomar en cuenta Fe y Alegría. Lo primero creo es cómo crear redes de apoyo comunitarios que incluyan familias, exalumnos y la sociedad del barrio, de la comunidad. Esto es con la intencionalidad de fortalecer el tejido social y educativo y entonces fomentar la colaboración, familias, voluntarios, organizaciones, grupos de apoyos para actividades extracurriculares, donaciones, programa de mentoría, por ejemplo. Son estrategias que no cuestan mucho, ¿verdad? Hay una iniciativa que se llama Escuela Abierta, lo había visto más en Bolivia, ya me enteré de la Escuela Abierta más acá en Fe y Alegría, pero esta Escuela Abierta básicamente tiene la posibilidad donde son los profesores, los educadores que invitan a los padres a la escuela dentro del proceso normal fragmentado, del currículo fragmentado. Pero la idea es que el papá profesional, el papá que sabe de la vida profesional, traiga eso y lo comparta con los estudiantes para lograr esta cercanía de la familia con la escuela. A veces nos pasa ya adentro la escuela muy formal de creer que los padres lo debemos tener fuera. Los padres no pueden entrar a la escuela. Entonces, esta dicotomía entre que sí les queremos formar a sus hijos, pero no son parte de la escuela porque usted no enseña, es verdad. Pero entonces ahí tenemos que hacer un acercamiento. Lo otro creo que es importante y en esta lógica de los recursos son los programas de desarrollo profesional inclusivos. Y ahí tiene mucha, pero mucha historia, Fe y Alegría, de compartir inclusive todo su saber en las lógicas de desarrollo profesional. Tal vez yo les invitaría, y creo que por aquí va de lo que he visto en otros contextos, es cómo logramos capacitaciones colaborativas entre escuelas. A veces nos centramos en una escuela y la red va a esa escuela y forma a esa escuela, pero creo que tenemos que aprovechar el saber fundamental que tienen los educadores desde cada contexto y puedan transferir conocimiento. Me parece que es importante organizar talleres y seminarios liderados por personas locales de las comunidades, el tiendero, el carpintero, es decir, traer estas personas que han desarrollado una profesionalidad para que también desde la sabiduría popular los educadores tengamos mejores herramientas para conectar con la vida. Y efectivamente, unas metodologías que les decía Daniel, que vayan ayudando a fortalecer el aprendizaje social, emocional, trascendental y cognitivo. Y termino con esto tal vez, con la creación. Me parece que hay que crear un banco de saberes comunitarios. Esta experiencia donde la escuela se abre con esa idea del derecho a la comunidad y sea los barrios que le brinden material de la vida para que las escuelas desde ahí formen. Que los abuelos nos cuenten sus saberes y crear ese gran barco. Y por último, me parece que es importante, y Geo comentaba conmigo en una conversación, el desarrollo de espacios seguros y de apoyo emocional. Estamos en un contexto donde los educadores necesitamos dominar técnicas de crisis y resolución de conflictos. O sea, esto ya no es negociable. El contexto nos obliga, sí los profesores, pero también los padres de familia, también las familias del barrio, que sepan y se empoderen de estas técnicas. Excelente, gracias Eduardo por esta intervención. Me ha parecido muy valioso varias cosas que nos insinúas. Esta invitación a que esta gran red de Fe y Alegría se abra a otras redes. Creo que eso es algo que somos conscientes que a veces nos hace falta
salir de este espacio cómodo para poder compartir con otros. Y esto último que nos dices también de cómo aprovechar los recursos que hay en la comunidad y que pueden ser recursos educativos, aunque tradicionalmente no puedan calificarse de esa manera, ¿verdad? Bien, estamos muy apretados con el tiempo. Creo que esas intervenciones han sido extensas, pero al mismo tiempo muy valiosas. Vamos a robarnos unos 6 minutos más para que cada uno de ustedes pueda tener un par de minutos para la siguiente pregunta que le vamos a hacer. Y les pedimos en ese sentido que seamos concretos con la respuesta y poder terminar de una buena manera este espacio de diálogo. Xiomara, regresamos contigo. Y creo que va muy en la línea de lo último que decía Eduardo. Cada una de las intervenciones se ha ido concatenando y eso es muy valioso. En términos de educación popular, entonces, ¿cómo pueden las comunidades y los educadores trabajar juntos para, en la temática de este conversatorio, crear entornos de aprendizaje seguros y eficaces en tiempos de violencia? Cris y compañeros del panel, a mí me ha encantado ver cómo van fluyendo estas ideas y también me sonaba así como que tenemos una mirada intencional y eso corresponde también pues a esta intención. Yo regreso y ya los de Fe y Alegría saben que soy como siempre volviendo a este tema de la intención. Y la educación popular se fundamenta en pilares. Estos pilares pues sobre todo quiero tocar en este momento el pilar ético y el pilar político. Entonces la educación de Fe y Alegría busca, como ya tú lo decías en la introducción, no crear, hacer, construir más escuelas. El éxito no es solo aumentar el número de centros educativos, sino precisamente el tema de contribuir al desarrollo social. Y este desarrollo social que parte del desarrollo integral, de la transformación de los sujetos, en este caso de los titulares del derecho al aprendizaje y también de ese desarrollo local. Nosotros hace unos años teníamos una frase de que Fe y Alegría no solucionaba todos los problemas, sino que creaba los espacios precisamente para que la escuela se vincule con la comunidad, porque entendemos desde esa perspectiva de desarrollo comunitario, de interacción escuela-comunidad, que no podemos encerrarnos en nuestros muros. Otro de los escritos que han sido así como fundamentales para la mejora de la calidad es La escuela más allá de los muros, que nos invita a conocer nuestro contexto, a reconocer y revalorizar los saberes comunitarios, a procurar experiencias vitales de aprendizaje justamente en el entorno. Otro de los temas que considero súper importante es que esta vinculación de los procesos educativos de la escuela con la vivencia, saber y práctica en la comunidad es lo que nos lleva a este concepto más amplio de la educación integral, que no se trata solo de aprender de forma fragmentada, sino de aprender para, sobre todo, ser ciudadanas y ciudadanos de un mundo global, muy conscientes de la identidad y del sentido de pertenencia del territorio, pero también con esa habilidad de poder convivir globalmente. Y la familia, pues, y los líderes de comunidad tienen ahí como muchos temas que aportar. Y uno, el ser referentes. O sea, educadores, familias, comunidad, tenemos que de alguna manera inspirar a nuestros estudiantes, a la población estudiantil, que es este presente que avanza, ¿no? Que está yendo detrás de nosotros y cómo desde nuestra vida, desde nuestra forma de resolver conflictos, podemos esperanzarlos también, inspirarlos, ¿por qué no? Y brevemente además quiero decir que hay como esa necesidad de rescatar el sentido de corresponsabilidad que la comunidad educa. Yo creo que
tanto Daniel como Eduardo lo profundizaron bastante, ¿no? El tema de que la comunidad educa, los espacios, la armonía, el tema del cuidado, de la seguridad, todo eso es educativo. Entonces, como invitar a que realmente nos empoderemos, nos vinculemos y nos creamos que aunque no podamos transformar el mundo, al menos transformamos nuestro metro cuadrado. Gracias, Geomara. Pasamos con Daniel. Específicamente, gracias a Geomara, sí, por supuesto. Daniel, esta es una pregunta que va específicamente con algún consejo para nuestros docentes. ¿Cómo preparar mejor a los docentes? ¿Qué competencias o habilidades son esenciales en estos contextos de los cuales hemos hablado hoy? Me gustaría empezar diciendo que somos la generación de educadores y educadoras que tenemos la responsabilidad histórica de dejar un sistema educativo diferente al que recibimos. Si yo comparo un educador de la generación anterior con la que está antes de él, posiblemente es muy parecida a la escuela que dejó el de 2 generaciones anteriores a la de una. Nosotros tenemos la responsabilidad de que la siguiente generación de estudiantes y la siguiente generación de educadores se encuentren con una escuela diferente a la que hoy vivimos. Pero para eso necesitamos imaginar posiblemente una escuela que quizás hasta ahora nadie ha imaginado. Y eso implica algunas características. Primero, la innovación. Innovación que no significa ser solamente novedoso o solamente creativo. La novedad y la creatividad son parte de la innovación, pero no todo lo que sea novedoso y creativo es necesariamente innovador. ¿Qué es lo que lo hace innovador? Que sea capaz de responder a realidades, a problemas, necesidades internas y donde las soluciones las encontremos dentro de la misma comunidad. Por eso es dentro, innovación. Pero esta innovación no es suficiente sino de la mano de una transformación. Necesitamos educadores que tengan una mirada no solamente sobre cómo hacer mejor sus tareas didácticas. Necesitamos docentes que tengan un discurso ético, político sobre el mundo, que quieran pensar cuál es el país que quieren. En el fondo, un educador no es otra cosa que una persona que está con el oído en el corazón del tiempo y con la mano en el pulso de sus estudiantes. O dicho al revés, con el oído en el corazón de sus estudiantes y con la mano en el pulso de la historia, buscando cómo hacer que lo que pase en el aula o fuera de ella sea un reflejo del tipo de país que queremos. Necesitamos educadores rebeldes. Y cuando digo rebeldes es porque un educador o una educadora no puede estar 100% conforme con el mundo que vivimos. Necesitamos que nuestros educadores sean personas que transgredan la sociedad, en el buen sentido claramente, pero que transgredan con nuevas formas de entender el mundo que deseamos. Y una última cosa, necesitamos educadores y educadoras que se formen más desde la idea de que no solamente su trabajo es la escuela, su trabajo es la comunidad, su trabajo es la sociedad. Somos una generación que tenemos que también trabajar con las familias. Queremos que las escuelas sean la segunda familia de los estudiantes, pero para eso necesitamos que las familias sean la primera escuela. Y la única forma de lograrlo es que trabajemos articuladamente con la comunidad y con la familia. Eso. Gracias a Daniel. Y finalmente a Eduardo, que tendrás el privilegio de cerrar estas intervenciones en esta mesa de diálogo. Preguntarte sobre la participación comunitaria. ¿Qué pistas nos puedes dar a Fe y Alegría para tener alianzas más fuertes y poder trabajar juntos en esta construcción de un tejido social desde la educación? Me parece que para avanzar en alianzas estratégicas, Fe y Alegría les invito a pensar en la audacia profética. Este riesgo, arriesgarse de ver un poco más allá de lo construido en 60 años. Que además, algunos todavía hemos visto la evolución de este salto cualitativo de pensar Fe y Alegría como aquellas, ¿se acuerdan de la rifa? Ahora, o una Fe y Alegría que tiene una intencionalidad profunda con proyectos claros y de aporte a la sociedad. Ya, ahí hay un salto de 60 años. Algunos hemos hecho ese salto. Ahora, ¿cómo se piensa Fe y Alegría de aquí a 60 años más?
¿Cuál es esa audacia profética que necesita para repensarse, para refundarse, para transformar sus estructuras que le permitan estar ahí, generando misericordia con los que menos tienen? Creo que en ese sentido necesita solidaridad, es decir, pensarse Fe y Alegría como una red de apoyo profundo entre más organizaciones donde de manera solidaria construimos un país donde podamos salir a la calle y donde la calle pueda entrar a la escuela con mucha naturalidad, donde esa formación de sujetos críticos, creativos y transformadores sea la intencionalidad profunda de la alianza estratégica familia-escuela. Alianza estratégica desde la interioridad. Me parece que es fundamental. Fe y Alegría tiene una espiritualidad que puede ayudar a la sociedad a pensar más en la persona y dejar el ruido exterior para profundizar aquellas fibras íntimas de aquellos estudiantes que nos están pidiendo a grito otro sistema educativo. Fe y Alegría creo que también puede encontrar, valga la redundancia, en la cultura del encuentro, en el otro, con la otra, con otras organizaciones, aquella facilidad para seguir construyendo mejores escenarios y mejores aprendizajes que les permitan a estos estudiantes que al verlos el día de hoy, realmente lo que nos dan es esperanza. Yo me voy con una mirada esperanzadora de más allá, y lo decía Daniel, del producto, y lo decía Geo, de la demostración del producto, la capacidad de los educadores que hay detrás. El reflejo de estos estudiantes es el gran ejemplo que pueden dar o que les están dando los educadores. Y por último, creo que Fe y Alegría debe caminar hacia un compromiso ecológico integral más fuerte. Algunos proyectos asociados a la ecología ambiental, pero nos falta la ecología social, la económica, la ecología cultural y esta ecología de la compañía, del estar al lado. Ahí me parece que puede haber un camino profundo donde Fe y Alegría puede seguir aportándonos a los que ya no estamos dentro y transformando a estas escuelas y colegios. Un aplauso para Eduardo también, excelente manera de cerrar este conversatorio y excelente invitación de que estos 60 años no sean una invitación a repetir 60 años, sino una invitación a volver a mirar los desafíos del contexto, como siempre lo ha hecho Fe y Alegría, y con valentía cuáles son las nuevas respuestas, las respuestas innovadoras, las respuestas audaces, las respuestas valientes que podemos dar. Y así como hace 60 años las monjitas y el padre y las familias entraban al fango del mangle en Guayaquil a construir las escuelas de caña y dar educación en esos contextos y eran héroes, hoy también podamos ser esos héroes que nos decían Daniel, Eduardo y Geo, que podamos aportar en la transformación del sistema educativo. Así que muchísimas gracias, un aplauso nuevamente para nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio.